Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Julián y soy de un pueblito en Veracruz donde pasan cosas que nadie de fuera creería. Crecí entre calles de tierra, calor pegajoso y gente que se conoce desde siempre, de esas que no preguntan mucho pero lo saben todo. Desde niño escuchaba que había una fiesta rara, una que no se anunciaba, que no tenía música ni luces como las otras y a la que solo iban los del pueblo. Nunca vi invitaciones ni preparativos, pero cada año, en fechas que nadie decía en voz alta, la gente simplemente desaparecía por unas horas. Al principio pensé que eran inventos para espantar a los chamacos o mantenernos lejos del monte en la noche. Mi mamá siempre cambiaba el tema cuando preguntaba y mi papá se limitaba a decir que no me metiera en cosas que no eran para mí. Eso solo hizo que me diera más curiosidad. Empecé a notar patrones, detalles pequeños, como que ciertas casas quedaban vacías al mismo tiempo, o que los perros se ponían inquietos desde temprano, como si algo se acercara antes de que oscureciera por completo. Con el tiempo, esa curiosidad se volvió obsesión. Yo ya no era un niño, pero tampoco lo suficientemente adulto como para que me soltaran toda la verdad. Empecé a fijarme más en la gente, en cómo evitaban ciertas conversaciones, en las miradas incómodas cuando alguien mencionaba el monte. Una vez escuché a dos señores hablar bajito en la tienda, diciendo que ese año ya tocaba, como si se tratara de algo inevitable. Cuando notaron que los estaba oyendo, se callaron de golpe y me miraron como si hubiera cruzado una línea. Ese mismo año decidí que iba a averiguar qué pasaba, aunque me metiera en problemas. No le dije a nadie, ni a mis amigos, porque sabía que alguno terminaría contándolo. Esperé con paciencia, observando cuándo empezaban a irse. Fue una noche pesada, de esas donde el aire no corre y todo se siente más denso. Vi cómo varias personas salían de sus casas sin hacer ruido, caminando en la misma dirección, como si siguieran una rutina bien ensayada que nadie necesitaba explicar. Me escondí antes de que mi familia notara que faltaba. Salí despacio, cuidando no hacer ruido, y empecé a seguirlos a cierta distancia. No hablaban entre ellos ni volteaban, solo caminaban hacia el monte por un camino que casi nadie usaba de noche. El sonido de las hojas secas bajo sus pies era lo único que rompía el silencio. Sentía el corazón muy fuerte, no tanto por miedo, sino por la emoción de estar a punto de descubrir algo que llevaba años oculto frente a todos. Mientras más avanzábamos, más raro se sentía todo. El aire cambiaba, como si estuviera más frío en ciertas partes, y había momentos donde juraba que alguien más nos observaba desde la oscuridad, aunque no veía a nadie. Me mantuve agachado entre los árboles hasta que vi un claro a lo lejos, iluminado apenas por unas luces débiles. Fue entonces cuando entendí que no era una simple reunión y que lo que estaba a punto de ver no se parecía a nada de lo que conocía. Me acerqué lo más que pude sin que me vieran, escondiéndome detrás de unos arbustos secos que apenas cubrían mi cuerpo. Desde ahí alcancé a ver mejor el claro. Había una mesa larga, improvisada con tablas viejas sostenidas por troncos, y encima se distinguían varias piezas de carne acomodadas sin ningún orden. No había platos ni utensilios elegantes, solo cuchillos grandes clavados en la madera. Las luces venían de unas lámparas colgadas de ramas, que apenas iluminaban lo suficiente para distinguir formas, pero no detalles completos. La gente empezó a rodear la mesa en silencio, colocándose de pie como si siguieran una regla que nadie tenía que explicar. No había música, ni risas, ni ese ambiente típico de las fiestas del pueblo. Todo era demasiado serio, demasiado contenido. Algunos llevaban la mirada fija en la mesa,
Otros mantenían la cabeza ligeramente agachada. Nadie hablaba. Ese silencio era lo que más me incomodaba porque no era natural. Era como si todos estuvieran esperando algo específico antes de empezar. Uno de los hombres, al que reconocí como el carnicero del pueblo, dio un paso al frente. Sin decir una sola palabra, tomó uno de los cuchillos y comenzó a cortar la carne en trozos más pequeños. El sonido del metal contra la tabla se escuchaba claro, seco, constante. Nadie se movía mientras él trabajaba. Cuando terminó, simplemente se hizo a un lado. Entonces, como si alguien hubiera dado una señal invisible, los demás comenzaron a acercarse poco a poco a la mesa. Al principio pensé que se trataba de algún ritual extraño, pero todavía dentro de lo comprensible. Tal vez una tradición vieja, algo que los de afuera no entendíamos. Pero en cuanto los primeros comenzaron a tomar los trozos con las manos y llevárselos a la boca sin cocinarlos, sentí un nudo en el estómago. No era solo que comieran carne cruda, era la forma en que lo hacían, sin expresión, sin prisa, como si fuera una obligación más que un acto de hambre o gusto. Me forcé a observar con más atención, aunque cada parte de mí quería salir corriendo de ahí. La iluminación era pobre, pero suficiente para notar que la carne no tenía el color habitual. Había partes demasiado pálidas y otras más oscuras de lo normal. Intenté convencerme de que era algún animal raro, tal vez cazado en el monte, pero algo no encajaba. La textura, la forma de ciertos cortes. Había algo inquietantemente familiar que no lograba identificar del todo. Fue entonces cuando uno de los presentes se movió ligeramente, dejando un espacio en la mesa que antes no había notado bien. Ahí, parcialmente cubierta por otros trozos, había algo distinto, algo que no parecía un simple pedazo de carne. Me incliné un poco más, conteniendo la respiración, tratando de enfocar mejor entre las sombras. Y en ese momento, una sensación fría me recorrió la espalda, como si mi cuerpo hubiera entendido antes que mi mente lo que realmente estaba viendo. Me quedé completamente inmóvil, con la mirada fija en ese punto de la mesa. Poco a poco, mis ojos se acostumbraron mejor a la luz débil, y lo que antes parecía una forma confusa empezó a tomar sentido. No era un trozo cualquiera, era una cabeza. Estaba ladeada, con el cabello sucio pegado a la piel y la cara parcialmente cubierta de sangre seca. Sentí como el estómago se me revolvía, pero no pude apartar la vista. Había algo peor que su simple presencia, algo que todavía no quería aceptar. Entonces lo vi. Los ojos estaban abiertos, no completamente, pero lo suficiente para notar que no eran ojos muertos. Se movían, parpadeaban de forma lenta, torpe, como si cada movimiento costara un esfuerzo enorme. Mi respiración se volvió irregular, casi dolorosa, mientras trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez era un reflejo, un espasmo, cualquier cosa menos lo que parecía. Pero no, esos ojos no solo se movían, estaban mirando, siguiendo lo que ocurría alrededor. Nadie reaccionaba. Ese fue el detalle que más miedo me dio. Las personas seguían comiendo, tomando trozos de la mesa sin siquiera mirar directamente la cabeza. Era como si su presencia fuera completamente normal, como si no hubiera nada extraño en que algo así estuviera ahí, consciente, observando. Sentí que el aire se volvía más pesado, difícil de respirar. Intenté retroceder un poco, pero el miedo me tenía clavado en el lugar, incapaz de hacer el más mínimo ruido. El hombre que había empezado a cortar antes volvió a acercarse. Caminó con calma, como si estuviera repitiendo un procedimiento ya conocido. Se colocó frente a la cabeza y la observó unos segundos. Yo podía ver claramente cómo los ojos se movían hacia él, cómo parecían intentar enfocarlo. Sin prisa, tomó el cuchillo, lo levantó y con un movimiento firme cortó un pedazo de la cara. La piel cedió con facilidad, la cabeza no dejó de moverse. Lo peor no fue el corte, fue lo que pasó después.
La boca se abrió ligeramente, no como un reflejo cualquiera, sino como si intentara formar algo, un gesto, un intento de sonido que nunca salió. Los ojos se abrieron más y por un instante juré que se clavaron directamente en donde yo estaba escondido. Sentí un frío intenso recorrerme entero, como si me hubieran descubierto sin necesidad de que nadie volteara físicamente hacia mí. Fue en ese momento cuando entendí que no debía seguir ahí, que lo que estaba viendo no era algo que pudiera procesar o explicar sin consecuencias. Traté de moverme con cuidado, pero al apoyar el pie, una rama seca crujió bajo mi peso. El sonido fue pequeño, pero en ese silencio absoluto pareció un trueno. Varias cabezas se levantaron al mismo tiempo y por primera vez desde que llegué sentí que ya no era un observador, sino parte de lo que estaba ocurriendo. El silencio se rompió de una forma distinta, más pesada, como si todos hubieran contenido la respiración al mismo tiempo. Nadie habló, pero varias miradas comenzaron a recorrer la oscuridad, buscando el origen del ruido. Yo me quedé completamente quieto, tratando de fundirme con las sombras, aunque sabía que ya era tarde. Podía sentir sus ojos pasando por encima de mí, deteniéndose, dudando. El corazón me latía tan fuerte que pensé que lo escucharían sin necesidad de acercarse. El monte que antes me había ocultado ahora se sentía demasiado abierto. Uno de ellos dio un paso en mi dirección, luego otro. No corría, no se apresuraba, como si tuviera la certeza de que no tenía a dónde escapar. Eso fue lo que me obligó a reaccionar. Me di la vuelta con cuidado al principio, pero el miedo me ganó en segundos y salí corriendo sin pensar en el ruido que hacía. Las ramas me golpeaban la cara y los brazos, el suelo irregular me hacía tropezar, pero no me detuve. Detrás de mí no escuché gritos ni persecución, y eso fue aún peor. Corrí hasta que sentí que los pulmones me ardían, hasta que ya no supe exactamente por dónde iba. Cuando finalmente me atreví a voltear, no había nadie, solo el monte, oscuro y silencioso, como si nada hubiera pasado. No disminuí la velocidad hasta que reconocí los primeros límites del pueblo. Las casas, las calles, todo parecía igual, pero yo ya no lo veía de la misma forma. Llegué a mi casa temblando, tratando de entrar sin hacer ruido, con la cabeza llena de imágenes que no podía borrar. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara, los ojos, ese movimiento imposible. Escuchaba en mi mente el sonido del cuchillo una y otra vez. Al amanecer, el pueblo volvió a su rutina como si nada hubiera ocurrido. La gente salió a trabajar, a platicar, a vivir su día normal. Vi a varios de los que estuvieron ahí, caminando como siempre, saludando, sonriendo incluso. Nadie mostraba señales de lo que había pasado en el monte unas horas antes. Durante días pensé en hablar, en decirle a alguien, en confrontar lo que había visto. Pero cada vez que lo intentaba, algo me detenía. No era solo miedo. Era la certeza de que no serviría de nada, que todos ya lo sabían, que yo era el único que se había metido donde no debía sin estar preparado. Empecé a notar cosas que antes no veía, como ciertas miradas largas, silencios incómodos cuando yo aparecía, como si supieran que yo también ahora cargaba con ese secreto. Nunca volví a seguirlos, ni a acercarme al monte en esas fechas. Con el tiempo entendí que esa fiesta no era algo que se eligiera, sino algo que se aceptaba o se ignoraba. Yo elegí ignorarla, al menos hacia afuera. Pero hay cosas que no se pueden dejar atrás del todo, porque desde esa noche, cada vez que veo a alguien del pueblo mirarme fijamente por unos segundos de más, no puedo evitar pensar que en cualquier momento van a decidir que ya es mi turno de estar sobre esa mesa. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Esteban y lo que voy a contar pasó en el rancho de mi familia, allá en Zacatecas, donde crecí entre tierra seca, animales y silencios largos.
Siempre hubo historias raras sobre el terreno, pero uno aprende a vivir con eso sin hacer mucho caso. El rancho está lejos de todo, y en las noches el aire se siente pesado, como si cargara algo viejo. Desde morro me acostumbré a no preguntar demasiado porque aquí la gente prefiere dejar ciertas cosas en paz. Pero hay cosas que, aunque uno quiera ignorarlas, terminan encontrándote solas. En la parte trasera del terreno hay un pozo viejo, de esos hechos con piedra acomodada a mano, ya medio vencido por el tiempo. Nadie lo usa desde antes de que yo naciera, y siempre estuvo rodeado de maleza y basura vieja. Mi abuelo decía que ese pozo se secó después de algo que nadie quiso explicar bien. Nomás repetían que algo había caído ahí hace muchos años. Nunca supe si hablaban de un animal, una persona o algo peor. Lo único claro era que nadie se acercaba, ni siquiera los trabajadores más viejos del rancho. Con el tiempo, el pozo se volvió parte del paisaje, algo que uno ve pero no piensa. Yo mismo pasé años sin prestarle atención, ocupado en el ganado, las cercas y las cosechas. Pero había noches en que, si el viento estaba quieto, el lugar se sentía distinto. No sabría explicarlo bien, pero era como si el aire se detuviera alrededor de ese punto. Los perros tampoco se acercaban, y eso ya era raro. Más de una vez los vi rodearlo desde lejos, gruñendo bajito, con el lomo erizado, como si algo dentro todavía estuviera ahí. Todo cambió una noche, ya cerca de las 11, cuando estaba terminando de guardar unas herramientas. El cielo estaba despejado y no había luna, así que la oscuridad era más pesada de lo normal. Fue entonces cuando escuché un golpe seco, como si alguien hubiera tirado una piedra dentro del pozo. Me quedé quieto, pensando que tal vez era un animal que había caído. No era la primera vez que pasaba algo así en el rancho, pero luego vino otro golpe, más fuerte, seguido de un sonido arrastrado que no parecía de ningún animal que yo conociera. Me acerqué despacio, con la linterna en la mano, tratando de no hacer ruido. El pozo estaba igual que siempre por fuera, cubierto de polvo y hojas secas. Cuando alumbré hacia adentro, no vi nada más que oscuridad. Aventé una piedrita para calcular la profundidad, pero no escuché el típico eco de agua. Solo un golpe sordo, como si hubiera caído sobre tierra húmeda. Entonces volvió a escucharse ese ruido, más claro ahora, como si algo se moviera allá abajo, empujándose contra las paredes, buscando subir o acomodarse. En ese momento todavía pensé que podía ser un animal grande atrapado, tal vez un perro o algún venado. Me quedé ahí unos minutos, escuchando con atención, tratando de entender el patrón de los golpes. No eran constantes, pero tampoco al azar. Había intención en esos movimientos, como si lo que estuviera abajo estuviera consciente de sí mismo. Fue entonces cuando sentí algo raro en el pecho, una inquietud que no tenía que ver con miedo todavía, sino con la sensación de que estaba a punto de hacer algo que no debía, aunque en ese momento decidí ignorarlo. Fui por una cuerda al cobertizo sin pensarlo demasiado, tratando de convencerme de que solo estaba ayudando a un animal atrapado. Mientras caminaba de regreso, el silencio del rancho se sentía más pesado de lo normal, como si todo estuviera atento a lo que estaba haciendo. Incluso los grillos habían dejado de sonar. Cuando regresé al pozo, el ruido seguía, pero ahora era más lento, más arrastrado, como si lo que estuviera abajo estuviera cansado o lastimado. Amarré la cuerda a un tronco viejo que estaba cerca, asegurándome de que aguantara mi peso antes de asomarme otra vez. Respiré hondo varias veces antes de empezar a bajar. La piedra del pozo estaba fría y húmeda, y mis botas resbalaban un poco conforme descendía. La luz de la linterna apenas alcanzaba unos cuantos metros hacia abajo, dejando el resto en una oscuridad espesa. A mitad del descenso, el olor cambió. Ya no era solo tierra húmeda, había algo más. Un olor agrio, como de carne guardada demasiado tiempo. Traté de no pensar en eso y seguí bajando, concentrándome en no soltar la cuerda ni perder el equilibrio.
Cuando por fin toqué fondo, sentí como el suelo cedía un poco bajo mis pies. No había agua, solo tierra húmeda mezclada con algo más blando, como lodo viejo. Alumbré alrededor, esperando ver algún animal herido, pero no había nada visible. El espacio era más amplio de lo que parecía desde arriba, con las paredes irregulares y partes donde la tierra se veía removida. El ruido había cesado por completo. Eso fue lo primero que me inquietó de verdad. Era como si lo que estuviera ahí hubiera decidido quedarse completamente quieto. Caminé un poco, con cuidado, tratando de no hundirme en la tierra. Cada paso hacía un sonido pegajoso que me daba mala espina. Entonces noté una zona donde el suelo estaba más elevado, como un montón de tierra reciente. Me acerqué despacio y apunté la linterna directamente. La superficie no estaba lisa, tenía pequeñas irregularidades, como si algo debajo estuviera presionando desde adentro. Me quedé mirando fijo, esperando ver si se movía otra vez, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación jugando conmigo. Fue entonces cuando lo vi. Muy leve, casi imperceptible al inicio, pero claro después de unos segundos. La tierra subía y bajaba, apenas, como si respirara. Sentí cómo se me helaba el cuerpo completo, porque no había forma de que algo enterrado se moviera así sin ayuda. Retrocedí un paso, pero no dejé de alumbrar ese punto. La respiración era irregular, a veces más rápida, a veces casi inexistente. Y lo peor era que no se escuchaba, solo se veía, como si el sonido no pudiera salir de ahí abajo. Me quedé paralizado, sin saber si correr o acercarme más. Traté de pensar en algo lógico, en alguna explicación que no me hiciera sentir que estaba frente a algo imposible. Tal vez un animal enterrado por accidente, tal vez alguien que había caído y logrado sobrevivir de alguna forma. Pero mientras más lo pensaba, menos sentido tenía. Entonces, sin previo aviso, la tierra se hundió un poco más fuerte, como si algo hubiera empujado desde abajo con intención, y en ese instante supe que eso no estaba tratando de salir, estaba despertando. El primer movimiento fuerte rompió la superficie como si la tierra fuera una costra delgada. Me quedé sin aire al ver cómo algo desde abajo empujaba hacia afuera, deformando el montón hasta abrir una grieta irregular. No fue rápido ni violento, fue lento, torpe, como si aquello no supiera bien cómo moverse. Un pedazo de algo que parecía un brazo salió primero, pero estaba mal colocado, doblado en una dirección que no correspondía. La piel se veía pálida, manchada, pegada con tierra húmeda, y aún así seguía moviéndose, tratando de sostenerse. Retrocedí otro paso, pero el espacio era reducido y la pared del pozo ya estaba detrás de mí. No tenía a dónde ir sin soltar la linterna o la cuerda. Seguí alumbrando sin querer, como si apartar la vista fuera peor. Otra parte emergió, algo que parecía una pierna, pero unida demasiado arriba, en un ángulo que no tenía sentido. Todo estaba mal acomodado, como si alguien hubiera armado ese cuerpo sin saber cómo iba cada pieza. No había orden, no había proporción, solo partes tratando de funcionar juntas de alguna manera. El olor se volvió insoportable en ese momento, más fuerte que antes, mezclado con algo metálico que me llenó la boca de un sabor extraño. Escuché un sonido húmedo, como cuando se arrastra carne cruda sobre una superficie. La cosa seguía saliendo poco a poco, despegándose de la tierra como si estuviera enterrada desde hacía mucho tiempo. Lo más perturbador era que no parecía estar sufriendo. Sus movimientos eran lentos, pero constantes, con una intención clara de levantarse, aunque su propio cuerpo no estuviera bien hecho para hacerlo. Cuando finalmente logró despegar la mayor parte, quedó a medio incorporarse frente a mí. No tenía una forma completa, pero sí suficiente para mantenerse erguido de manera inestable. La cabeza, si es que eso era, estaba ligeramente girada hacia un lado, como si no estuviera bien fijada al resto. No distinguía bien los rasgos, solo sombras, donde deberían estar los ojos y la boca. Aún así,
sentí que me estaba mirando, no con la vista, sino con algo más difícil de explicar, como una atención directa sobre mí. Intentó dar un paso, pero sus extremidades no respondían bien. Se tambaleó, chocando contra la pared del pozo, dejando una marca húmeda y oscura en la piedra. El sonido de su cuerpo al moverse era incorrecto, como si las piezas internas no encajaran entre sí. Me quedé completamente inmóvil, con el corazón golpeándome fuerte en el pecho, esperando que en cualquier momento colapsara o dejara de moverse. Pero no pasó. Se mantuvo ahí, ajustándose, corrigiendo sus propios movimientos poco a poco, como si estuviera aprendiendo a usar ese cuerpo. Entonces pasó lo peor. Sin que abriera la boca, sin que hiciera ningún gesto claro, escuché mi nombre. No fue un sonido que viniera del aire, fue algo que sentí directamente en la cabeza, claro, sin eco, sin distorsión. Dijo Esteban, con una voz que no era voz, como un recuerdo que no era mío. Sentí un frío que me recorrió desde la nuca hasta la espalda. Y en ese momento entendí que eso no solo estaba vivo, también sabía exactamente quién era yo. Después de escuchar mi nombre dentro de mi propia cabeza, algo en mí reaccionó sin pensarlo. Fue un impulso más cercano al instinto que a una decisión. Solté la linterna por un segundo para agarrar mejor la cuerda y empecé a subir lo más rápido que pude. No miré hacia abajo al principio, pero el sonido de esa cosa intentando moverse detrás de mí me obligó a hacerlo. La luz quedó tirada en el suelo, iluminando desde abajo su figura incompleta, y alcancé a ver cómo intentaba imitar mis movimientos, como si también quisiera subir. La cuerda se tensaba con mi peso, mientras mis manos resbalaban por el sudor. Sentía que no avanzaba lo suficiente, como si el pozo se hubiera hecho más profundo de repente. Abajo, los movimientos se volvían más desesperados, más desordenados. Escuché cómo algo se desgarraba, seguido de un golpe seco contra la pared. No sabía si se estaba cayendo o si estaba tratando de acomodarse mejor. Lo único claro era que seguía activo. Y peor aún, esa sensación de que me observaba no desaparecía, aunque ya no pudiera verlo directamente. A medio camino, escuché otra vez mi nombre, pero esta vez no fue igual. No fue claro ni limpio, sino fragmentado, como si varias voces intentaran decirlo al mismo tiempo, sin lograr coincidir. Eso me hizo subir más rápido, ignorando el dolor en los brazos. Cuando por fin alcancé el borde, me impulsé con todo lo que me quedaba y caí de espaldas sobre la tierra seca. Me quedé unos segundos ahí, respirando con dificultad, mirando al cielo oscuro, tratando de convencerme de que ya estaba fuera, de que todo había terminado. Pero no terminó ahí. Desde el fondo del pozo volvió el sonido, más lejano ahora pero constante. No eran golpes como antes, sino algo más rítmico, como intentos fallidos de trepar. Me levanté de inmediato y corrí hasta el cobertizo por una pala. No pensé en nada más. Regresé y, sin asomarme, empecé a empujar tierra, piedras y todo lo que encontré dentro del pozo. No sé cuánto tiempo estuve haciendo eso, pero no me detuve hasta que el sonido desapareció por completo y el agujero quedó prácticamente cubierto. A la mañana siguiente, revisé el lugar con más calma. El pozo ya no era un pozo como tal, solo un hueco mal rellenado. Nadie en el rancho notó nada raro, o al menos nadie dijo nada. Consideré contar lo que había pasado, pero no encontré forma de explicarlo sin sonar fuera de mí. Lo único que hice fue marcar ese lugar y asegurarme de que nadie volviera a acercarse. Los días siguientes fueron normales en apariencia, pero algo en el ambiente se sentía distinto, como si el rancho hubiera quedado con una especie de silencio más pesado. Desde entonces no he vuelto a escuchar golpes ni ruidos, pero hay algo que no se fue del todo. A veces, cuando estoy solo y todo está en calma, siento esa misma atención sobre mí, como aquella noche en el fondo del pozo. No he vuelto a ver nada, ni quiero hacerlo.
Descubrí ese lugar porque entendí que no se trataba de sacar algo de ahí, sino de mantenerlo enterrado. Y aunque el rancho sigue igual por fuera, hay algo bajo la tierra que ya sabe mi nombre, y eso es algo que no se puede deshacer. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Gerardo y esto me pasó hace unos años cuando trabajaba en un estacionamiento subterráneo en la Ciudad de México. Era un turno de madrugada, de esos donde el tiempo se siente pesado y el silencio se vuelve incómodo. El lugar tenía 3 niveles bajo tierra con luces fluorescentes que zumbaban bajito y paredes manchadas por humedad vieja. A esas horas casi no entraba ni salía nadie, y mi chamba era básicamente vigilar y hacer rondines cada cierto tiempo para asegurarme de que todo estuviera en orden. Esa noche empezó como cualquier otra, con el eco de mis pasos rebotando entre los pilares de concreto y el olor constante a gasolina mezclado con polvo. Eran como las 2 y algo de la mañana cuando terminé mi primer recorrido completo. No había nada fuera de lo normal, solo algunos coches estacionados desde la tarde y uno que otro espacio vacío. Me senté en la caseta a ver las cámaras, aunque muchas veces ni funcionaban bien. La señal se iba o se quedaba congelada en cuadros borrosos. Después de un rato, algo me llamó la atención en uno de los monitores. No fue algo muy obvio al inicio, más bien una sensación rara, como cuando algo no encaja, pero no sabes por qué. En una de las cámaras del segundo nivel, había un coche con las luces delanteras apenas encendidas. Eso no era tan extraño, pero el reflejo constante contra la pared me empezó a incomodar. Revisé la hora en el reloj de pared y ya habían pasado más de 40 minutos desde que lo noté por primera vez. Decidí ignorarlo al principio, pensando que tal vez el dueño estaba dentro o que acababa de llegar. Pero conforme pasaban los minutos, me di cuenta de que el coche no se movía en absoluto. Ni una puerta abría, ni sombras cambiaban dentro. Solo el motor encendido, porque el leve temblor del auto se alcanzaba a notar en la imagen. Fue entonces cuando me empezó a parecer extraño, porque nadie deja su carro así tanto tiempo, menos en ese lugar donde la mayoría solo se estaciona por unas horas. Tomé mi radio por costumbre, aunque sabía que nadie más iba a contestar a esa hora, y me levanté para ir a revisar. Bajé por la rampa hacia el segundo nivel, sintiendo cómo la temperatura bajaba un poco más conforme descendía. El sonido de mis pasos se mezclaba con el eco lejano de goteos de agua. Mientras me acercaba al área donde estaba el coche, el ruido del motor se volvió más claro, como si alguien estuviera acelerando ligeramente de forma constante. Cuando por fin lo tuve enfrente, me detuve unos segundos antes de acercarme más. Era un sedán oscuro, no muy viejo, con los vidrios ligeramente empañados desde adentro. Las luces delanteras estaban encendidas, pero débiles, como si la batería ya estuviera resentida. Me acerqué por el lado del conductor, tratando de ver si alguien estaba adentro, pero no distinguía bien. Fue en ese momento cuando noté algo que me hizo fruncir el ceño, porque no tenía ningún sentido. Me incliné un poco para intentar ver mejor a través del vidrio del lado del conductor, limpiando con la manga una parte empañada. Lo primero que noté fue que el asiento estaba completamente vacío. No había nadie, ni siquiera alguna sombra que indicara movimiento. Pero lo que sí estaba ahí, y fue lo que me hizo quedarme quieto más tiempo del que debía, era el cinturón de seguridad. Estaba abrochado y completamente tenso, como si estuviera sujetando a alguien que simplemente no podía ver. Al principio pensé que tal vez se había atorado, o que alguien lo había dejado así por descuido, pero no era la típica flojera de un cinturón mal colocado.
Este estaba jalado con fuerza hacia atrás, pegado al respaldo, como si estuviera en uso real. Sentí un escalofrío leve, pero traté de no hacerme ideas raras. Me dije que seguro había una explicación lógica. Aún así, el sonido del motor acelerando de forma intermitente me puso más nervioso de lo que quería aceptar. Intenté abrir la puerta del conductor. Para mi sorpresa, no estaba con seguro. Jalé con cuidado, como esperando que alguien reaccionara dentro, pero no pasó nada. La puerta se abrió despacio y en cuanto lo hizo, el sonido del motor se volvió más fuerte, más presente, como si el coche hubiera estado conteniéndose antes. El olor a gasolina quemada salió de golpe, mezclado con algo más, algo encerrado, como aire viejo atrapado durante mucho tiempo. Metí medio cuerpo al interior, mirando directo al asiento. No había absolutamente nadie. El volante vibraba ligeramente y el pedal del acelerador bajaba y subía por sí solo, con pequeños movimientos constantes, como si alguien lo estuviera presionando con el pie. Me quedé congelado viendo eso, tratando de encontrar algún mecanismo o algo que explicara lo que estaba pasando, pero no había nada visible que lo provocara. Con la mano temblorosa intenté presionar el botón del encendido para apagar el motor, pero no respondió. Era como si el sistema no registrara mi acción. Intenté girar la llave, pero tampoco reaccionó. Fue entonces cuando decidí intentar quitar el cinturón de seguridad, pensando que tal vez algo estaba interfiriendo. Tomé la hebilla y presioné el botón, pero no se liberó. Lo intenté de nuevo con más fuerza y nada. Seguía completamente trabado. En ese momento, sin que yo tocara nada más, escuché el sonido seco del seguro de la puerta activándose. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe por sí sola, dejándome medio dentro del coche. El seguro bajó con un clic claro. Intenté abrirla de inmediato, jalando con fuerza, pero no se movía. El motor comenzó a revolucionarse más fuerte y el cinturón, frente a mí, se tensó todavía más, como si algo invisible acabara de acomodarse en el asiento. En ese instante sentí cómo el aire dentro del coche se volvió más pesado, más caliente, como si alguien estuviera respirando muy cerca de mí sin que pudiera verlo. El motor rugía con más fuerza y el volante empezó a vibrar de forma irregular. Intenté sacar el cuerpo, pero la puerta no cedía. Jalé varias veces, cada vez con más desesperación, sintiendo cómo el pánico me subía por el pecho. El cinturón seguía ahí, completamente estirado, y por un segundo juré que se movió, apenas un tirón leve, como si algo se acomodara mejor en el asiento. Empecé a sudar frío. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero nada encajaba. Miré el asiento con más atención, tratando de distinguir alguna forma, algún reflejo, lo que fuera. Fue entonces cuando noté algo peor. La tela del asiento, justo donde iría la espalda de alguien, se estaba hundiendo lentamente, como si un peso invisible estuviera recargándose poco a poco. No era un efecto de luz ni sombra, era físico. Lo estaba viendo pasar frente a mí sin poder hacer nada. El pedal del acelerador se fue hasta el fondo de golpe. El motor respondió con un rugido fuerte que retumbó en todo el nivel del estacionamiento. El coche vibraba completo, como si fuera a arrancarse solo en cualquier momento. Intenté girar el volante por instinto, pero se sentía rígido, casi bloqueado. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Un sonido seco, muy cerca de mi oído, como un suspiro corto o un esfuerzo contenido, claramente proveniente del asiento vacío. Quise gritar, pero no me salió la voz. Sentía la garganta cerrada. Intenté golpear la ventana con la mano, esperando romperla o al menos llamar la atención de alguien, aunque sabía que no había nadie. En medio del ruido del motor, empecé a notar otro sonido más bajo, más constante. Era como un rechinido leve, rítmico, justo al lado del cinturón. Bajé la mirada lentamente
y vi cómo la cinta se tensaba y aflojaba apenas, como si estuviera siguiendo el movimiento de un pecho al respirar. El volante giró unos centímetros por sí solo. No fue brusco, fue lento, controlado. Eso fue lo peor, porque no parecía un fallo mecánico, parecía una acción intencional. Sentí algo rozar mi brazo dentro del coche, algo que no pude ver, pero que definitivamente estaba ahí. Retiré el brazo de golpe, pegándome lo más que pude hacia afuera, pero el espacio era mínimo. La puerta seguía completamente cerrada y el seguro no respondía por más que lo jalaba. Entonces, de repente, todo se detuvo por un segundo. El motor bajó a un silencio casi total, como si alguien hubiera soltado el acelerador. El cinturón dejó de moverse. El aire se quedó completamente quieto. Y en ese silencio absoluto sentí claramente cómo algo se inclinaba hacia mí desde el asiento, acercándose lo suficiente como para sentir su presencia a centímetros de mi cara, aunque no había nada visible frente a mis ojos. No sé de dónde saqué fuerza, pero en cuanto sentí eso tan cerca de mi cara, reaccioné por puro instinto. Empecé a patear la puerta con todo lo que tenía, golpeando el interior con el talón una y otra vez. El silencio se rompió de golpe cuando el motor volvió a rugir, más fuerte que antes, casi ensordecedor. El cinturón se tensó completamente, como si algo se hubiera molestado. Seguí pateando sin parar, ignorando el dolor en la pierna, hasta que en uno de esos golpes escuché un crujido seco en la cerradura. La puerta se abrió de repente y salí casi cayéndome hacia atrás sobre el concreto frío. Rodé un poco y me levanté como pude, alejándome del coche sin dejar de verlo. El motor seguía acelerado, pero ahora sonaba inestable, como si estuviera forzado al límite. Las luces parpadearon un par de veces. Desde afuera, el asiento seguía hundido y el cinturón aún estaba abrochado y completamente estirado, como si alguien siguiera ahí, inmóvil, mirando hacia el frente. Di unos pasos más atrás, respirando agitado, sin saber si correr o quedarme. Entonces, de golpe, el motor se apagó. Todo quedó en silencio otra vez. Las luces del coche se apagaron al mismo tiempo, dejando solo la iluminación fría del estacionamiento. Esperé unos segundos, sin atreverme a acercarme, hasta que finalmente decidí ir por mi radio. Intenté reportar lo que había pasado, pero solo se escuchaba estática. No había señal en ese nivel. Después de unos minutos, reuní valor para acercarme otra vez, pero ahora desde el lado del pasajero. Miré hacia adentro con cuidado. El asiento ya no estaba hundido. El cinturón seguía abrochado, pero había perdido toda la tensión, colgando de forma normal. Abrí la puerta lentamente, esperando otra reacción, pero no pasó nada. Todo estaba completamente quieto. Apagué el coche desconectando la batería directamente, sin confiar en el sistema. Subí a la caseta y no bajé el resto de la noche. Cuando terminó mi turno, reporté el incidente como una falla mecánica, aunque sabía que no lo era. Días después supe que ese coche había estado involucrado en un accidente semanas antes, en el que el conductor murió prensado contra el volante. Nadie reclamó el vehículo. Lo dejaron ahí mientras resolvían papeles, olvidado en ese nivel subterráneo. Renuncié poco después. No volví a trabajar de noche, ni en lugares cerrados. Hasta la fecha, cada vez que escucho un motor acelerarse sin razón, se me enchina la piel. Porque sé perfectamente cómo suena cuando alguien pisa un pedal, incluso cuando no hay nadie ahí para hacerlo. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.